Nosotros muchas veces nos olvidamos del Espíritu Santo. Nos olvidamos de la tercera persona de la Trinidad. Y como lo bien nos dijo mi hermano Marco, el Señor es un Dios de orden. Y la Trinidad tiene el mismo poder, es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero cada uno de ellos tiene una función diferente. Cada una de las personas de la Trinidad tiene una función en particular. Pero esta tarde yo quiero hablarles acerca de esto. Yo quiero hablarles acerca del Espíritu Santo. Yo quiero hablarles acerca de la persona del Espíritu Santo, de lo que nosotros necesitamos tanto de Él. Nosotros muchas veces hacemos planes y creemos que podemos hacer cosas y hacemos planes. Nosotros comenzamos a pensar en todo lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes van a ir, quiénes van a venir. Todas las cosas en nuestra vida, en nuestra casa, en la iglesia, en el ministerio. Y nosotros comenzamos a poner nuestras ideas y a creer que nosotros tenemos la totalidad de las cosas porque lo hacemos en el nombre del Señor. Pero no todo lo que nosotros creemos que estamos haciendo en el nombre del Señor está en el tiempo de Dios. Porque recuerde que nosotros tenemos que ser guiados. El Espíritu Santo es una persona y tiene una cualidad. Es guiarnos. Amén. Es mostrarnos el camino. Amén. Es enseñarnos acerca de Jesucristo y su palabra. Amén. Muchas veces nos vamos y decimos que tenemos que ir a predicar. Yo quiero ir a predicar el Evangelio. Y nos vamos y salimos de nuestra casa. Y empezamos a predicar el Evangelio a alguien. Pero si no somos guiados por el Espíritu Santo, estamos perdiendo el tiempo. Porque la palabra sola no puede hacer el efecto. La palabra sin el Espíritu Santo no puede hacer el efecto. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder hacer que esta palabra tenga el efecto que tiene que dar en cada corazón. Simplemente nuestras palabras, nuestros hechos, nuestra forma de ser. Lo que nosotros decimos, como lo decimos, hay gente que habla muy bonito, que habla de una manera bien precisa. Y nos deleitamos escuchando a esa gente. Oradores natos. Nacen siendo oradores. Son gente que tiene una facilidad de palabra increíble. Nos ilustran las diferentes historias de una manera especial y nos gusta. Pero eso simplemente es algo que nos gusta y algo que pasa. No hace ningún impacto en la vida, en el corazón de nadie. Porque necesitamos el toque del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien lleva esa palabra, la agarra la palabra, la siembra en tu corazón y comienza a trabajar en tu vida a través de esa palabra. Amén. Es el Espíritu Santo quien quebranta tu vida. Es el Espíritu Santo quien cambia tu vida. Es el Espíritu Santo quien renueva tu entendimiento. Es el Espíritu Santo quien dicta los tiempos. Gloria a Dios. De las cosas. Y usted dirá, hermano pastor, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? En toda la Biblia. Hoy estaba recordando cuando nuestro hermano, un estudio que nos llevó durante mucho tiempo, los viernes, nuestro hermano Santiago, Víctor Santiago, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es donde el Espíritu Santo se manifiesta en gran manera. Todos los hechos de los apóstoles. Ahí podemos ver la permanencia, el caminar, el cual lo rige, lo manifiesta el Espíritu Santo en la vida de sus hijos. Amén. Amén. Yo creo que esta tarde usted vaya entendiendo que necesitamos al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros creemos que las cosas suceden. Estamos trabajando en el Señor, estamos trabajando para el Señor. Estamos en la iglesia haciendo las cosas bien, pero eso no es suficiente. No es suficiente solo venir a la iglesia, no es suficiente solamente en postrarnos y orar de vez en cuando y leer la palabra de vez en cuando, no. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo de Dios es quien guía la vida del cristiano. Gloria a Dios. Los hombres de afuera, los impíos, los que no conocen de Dios, ellos no lo entienden, no lo pueden entender. Pero nosotros, la iglesia, ¿cuántos son la iglesia? Amén. Los hijos de Dios, aquellos que esperan ese día glorioso, tenemos que entender, tenemos que comprender que el Espíritu Santo tiene un plan. Dios tiene un plan para la iglesia. Nada sucede en la iglesia porque sí. Si alguien se levanta en la iglesia en desobediencia tratando de hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios, aunque nadie haga nada en el medio de la iglesia, el Dios Todopoderoso lo va a cortar.
Lo va a sacar. ¿Por qué? Porque la iglesia no es tuya ni es mía, ni tú diriges la iglesia ni yo tampoco. Es el Espíritu Santo de Dios quien dirige la iglesia. Y muchas veces creemos que nosotros podemos estimular y hacer cosas, pero no. Es el Espíritu Santo quien permite que las cosas sean. Y es en el tiempo de Dios, no en tu tiempo, aunque yo lo quiera hacer. Aunque a mí me parezca muy bien hacerlo, no es en mi tiempo. Yo quisiera moverme y hacer muchas cosas, pero no es en el tiempo de Tony Madrigal, es en el tiempo del Señor y guiado por el Espíritu Santo. Pero hoy en día nos acordamos más estamos más pendientes de los cantos, más pendientes de cómo se ve el templo, más pendientes de cómo me veo yo, más pendientes de cómo las cosas materiales prosperan, de lo que yo puedo ver, y nos olvidamos de lo más importante, el lugar del Espíritu Santo en mi vida, el lugar del Espíritu Santo en mi casa, el lugar del Espíritu Santo en la iglesia. Y por eso es que la iglesia cada vez está más apagadas. Porque el Espíritu Santo, como es la tercera persona de la Trinidad, una persona, el Espíritu Santo se resiente, se contrista, y lo ahuyentamos de la iglesia al Espíritu Santo. Lo espantamos porque no le damos su lugar. Buscamos el lugar donde nosotros nos queremos sentar. Buscamos el lugar donde nuestra familia se va a sentar. Buscamos el lugar donde nos gusta estar. Pero no le damos el lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la tercera persona de la Trinidad. Yo quiero que vaya al libro de los Hechos, como ya lo mencioné anteriormente. Vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 8. Amén. Cuando lo tenemos todos, vamos a decir amén. Gloria a Dios. El tema de esta predicación se llama Cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Dónde le dije que estábamos? Vamos a leer del 26 hasta el 40. Yo voy a leer uno y usted va a leer el que sigue. Cuando todos lo tengan otra vez, me dicen amén para estar seguro. Amén. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su generación no se le hizo justicia, mas su generación tiene la compara, porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquella agua
¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, buen pueblo. Y respondiendo le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no extrañó más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Víctor, diríamos en esta oración, por favor. Padre, te damos gracias, primeramente porque estamos aquí presentes, alabándote, glorificándote, dándote gracias por todo lo que tú haces por cada uno. Abre nuestro entendimiento en este momento, Señor, y pasa un carbón encendido por los labios del pastor, Señor, que pueda hablar tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, para que podamos en esta tarde entender como el eunuco, que no entendía, pero nosotros sabemos y creemos en un Dios todopoderoso. Amén. Amén, pueden sentarse. En el comienzo del libro de los Hechos, Jesús les prometió a los apóstoles, mas recibiréis, capítulo 1, versículo 8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Manténganlo en mente. Hay que notar dos cosas importantes aquí. Primero, el énfasis tan importante que se pone en el Espíritu Santo a lo largo del libro de los Hechos. Como lo dije anteriormente, es el protagonista más importante en este libro, especialmente en la historia de Felipe y el eunuco etíope, que es lo que vamos a estar hablando hoy. El segundo es el énfasis o el movimiento de la ciudad de Jerusalén a Judea, provincia donde se encuentra Jerusalén, a Samaria, provincia adjunta, poco estimada por los judíos. Todos conocemos por qué. Y dice, y hasta lo último de la tierra. Me gusta pensar de este movimiento como una serie, un círculo centrífugo o concéntrico que desde Jerusalén comienza a salir hacia todas partes. Amén. Amén. Se refiere al esparcir el evangelio por todas partes, por toda ciudad, desde la ciudad sagrada hacia todo el mundo, hasta la provincia de Judea, Samaria, la provincia adjunta considerada poco sagrada, que es la de, ¿dónde? Samaria. Y dice, y hasta lo último de la tierra, lugar donde habitan los paganos, donde habitan aquellos que no conocían del Señor. Entonces, en su sermón de Pentecostés, Pedro dice, recuerden esto, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor Dios llamare. Capítulo 2, versículo 39. Aunque en ese momento Pedro no se diera cuenta de sus palabras, que sus palabras más bien presagiaban un recibimiento bueno del evangelio en todas estas ciudades por parte de los gentiles y otros que se encontraban a sus alrededores, si lo entendería más adelante cuando leemos en el capítulo 10 y versículo 9 al 16 cómo esto sucede. Busque ahí. Capítulo 10, versículo 9 al 16. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de 4 puntas era arado a la tierra. En él cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significa la visión que había visto, he aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Esta visión le animó a darle la bienvenida a Cornelio, según vemos en el último versículo, centurión romano gentil, a la fe. Incidente en que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, según lo vemos en el capítulo 10, versículo 44 y 48. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se era derramado el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El cumplimiento, hermano, el cumplimiento de este movimiento en 4 partes: Jerusalén, Judea, Samaria y el mundo. Comenzó en Jerusalén, si ya lo recordamos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque es importante hacer este recuento para que usted logre entender a dónde yo lo quiero llevar con la historia que leímos anteriormente. ¿Cuál fue el mandamiento que el Señor les dio? Predicar el Evangelio. Y empezaron por casa, empezaron en Jerusalén, en Samaria. Aleluya. El Señor desde el Pentecostés, el Señor comenzó a enviarlos. Había una misión. El Espíritu Santo ya estaba trabajando ahí. Capítulo 2. El sermón resultó el bautismo de 3,000 personas. Muchas venían de muchos más allá de Jerusalén, de lugares a los que consecuentemente llegaría el Evangelio. Esas 3,000 personas a las que Pedro le habló allá en el Pentecostés, esas personas venían de diferentes lugares. Eventualmente regresarían a cada uno de sus lugares. ¿Y qué regresarían haciendo? Predicando el Evangelio que habían conocido, dando testimonio de lo que ya habían visto con sus ojos. Ya se estaba cumpliendo la palabra que el Señor les había dicho a cada uno de ellos. Bendito sea su nombre. El cumplimiento de la promesa de Jesús en el Evangelio llegaría a Samaria y a los confines de la tierra. Empezó con la misión de Felipe, que es la que vamos a ver ahora, y los samaritanos que hemos estado viendo en capítulo 8, el 45. Recuerda que del 4 al 25, donde este hombre está predicándoles a ellos. Historia que parece la de Felipe y el eunuco etíope. Samaria era un pueblo marginado por los judíos, ¿recuerdan? No querían estar cerca de ellos. No querían proclamar el Evangelio allí. Y los samaritanos le dieron la bienvenida a Pedro. Cuando Pedro llegó ahí, jamás imaginó Pedro que le iban a dar esa bienvenida. Dice que lo recibieron, lo apreciaron lo que Pedro estaba haciendo en ese lugar. Ya estaba cumpliendo la palabra que se les había dado. El Espíritu Santo de Dios ya estaba trabajando en ellos. Estaba haciendo la obra por la cual les prometió que iba a funcionar, como iba a hacerlo. Volvemos otra vez a Hechos 8:26.
Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, en Gaza. ¿Quién le dijo eso? Un ángel. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. La evangelización bajo la dirección del Espíritu Santo ya había empezado. El texto nos habla de Felipe todavía en su tarea de evangelización, pero en esta ocasión ya no estaba evangelizando a multitudes. Cuando Felipe estaba Felipe en esta ciudad. ¿Cuál ciudad? Samaria. Había un gran avivamiento, había un gran derramamiento del Espíritu Santo en ese lugar. En ese lugar Felipe estaba tranquilo. Felipe estaba, el Señor lo estaba usando en gran manera. Pero en medio de esto el Señor le dice por medio de un ángel, levántate. Aleluya. Levántate. Ahora le dice, ya no quiero que quiero que dejes a esta multitud y te vayas y le prediques a un solo hombre, al etíope. Si te hubiera preguntado a usted, y usted sabe que está en un avivamiento, donde está en su lugar, en esa iglesia, o en esa campaña, o en ese lugar donde Dios lo puso, donde hay un avivamiento, y todo el mundo hablando en lenguas, y cantándole al Señor, y muchos que se convierten al Señor, y usted está al frente, pero de repente el Espíritu Santo te dice, bájate de ahí. Deja todo tranquilo, deja todo que siga ahí, que yo me encargo, y ve a hablarle a un solo hombre que se encuentra a distancia de donde estás. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra reacción? Ya no quiero que evangelice a multitudes, ahora ve y evangeliza a una sola persona. Aquí vemos varios actores principales. Felipe, un eunuco, Dios, pero de los tres, el más importante es nuestro Señor, es el protagonista, Dios. No solo porque es Dios, sino porque Él es quien está dirigiendo todo este drama. Comienza a ver el móvil de como Dios lo dijo. ¿Qué fue la misión que Dios les dio? Que fueran a predicar el evangelio desde casa y después a las ciudades que estaban cercanas hasta lo último de la tierra. Si usted comienza a ver la foto desde arriba, se da cuenta que Dios, el Espíritu Santo, comienza a mover sus fichas. Comienza a moverse. ¿Cómo lo hizo? Se derramó el Espíritu Santo en Judea. Se derramó el Espíritu Santo a través de Pedro en Samaria. Y ahora el Espíritu Santo está trabajando para que sea hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Me están siguiendo? De esta manera nos damos cuenta como que no son tus fuerzas. No es tu estrategia. No es como tú lo planeas, no es lo que tú quieras hacer, no es lo que diga el ministro, no es lo que diga el rabino, no es lo que diga quien quiera que se quiera poner un título, el líder de todas las iglesias. Es lo que diga Dios a través de su Santo Espíritu. Es así como se mueve el Espíritu Santo y como opera el Espíritu Santo de Dios, porque hace propicia las cosas, abre puertas cuando le necesitan ser abiertas y las cierra cuando tienen que ser cerradas para que la iglesia siga adelante hasta ese día glorioso en el cual el Señor viene a recogernos. Bendito sea el Señor. En el versículo 26, un ángel del Señor le habla a Felipe ordenándole, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. En ese camino desierto, Felipe se encontró con un eunuco etíope. Notamos cómo Felipe es continuamente dirigido por Dios y como no hay resistencia de parte de Felipe. Qué bonito que fuese así de parte de nosotros, que no hubiese ningún tipo de resistencia cuando el Espíritu nos dice que hagamos que dejemos de hacer lo que queremos hacer y que hagamos lo que no queremos hacer. Aleluya. En fin, Felipe se encontró con un eunuco etíope. Eunuco porque era... Vamos a hablar un poquito chismear un poquito del eunuco.
Este eunuco etíope, él era un mensajero. Era el hombre encargado como el ministro de finanzas, de economía, de un reino allá en África. Este hombre estaba encomendado para hacer una función. Ese fue etíope porque venía de Etiopía en África. Y eunuco porque tenía una condición en la cual había sido castrado. Muchas veces los hombres se hacían permitían que los castraran. Ellos lo querían hacer. ¿Por qué? Porque ocupaban cargos de distinción en el reino en el cual vivían. Cargos de distinción, ya sea cuidando en el palacio del rey, a la realeza, o cuidando los bienes del rey. Se creía en aquel entonces que no eran tentados, que no iban a ser tentados de esa forma, entonces iban a ser más leales. En ese caso dice que era un eunuco etíope. Pero notemos cómo Felipe es continuamente dirigido por Dios y no hay resistencia de parte de él, ni cuestionamiento, ni incredulidad. Porque cualquiera de nosotros, sea de donde sea, comenzaríamos a cuestionar por qué. Si aquí ahorita mismo hay un avivamiento. ¿Por qué, Señor, me vas a sacar de aquí de ahora, tanto que me costó? Nadie se animaba a venir aquí y yo vengo y hay ese avivamiento y ahora me vas a sacar. Él jamás pensó eso. Eso lo pensaríamos nosotros porque creemos que son nuestras fuerzas, pero no es con nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo que nos usa a nosotros por misericordia. Aleluya. Somos un vaso nada más, pero muchas veces nosotros no entendemos eso y nos creemos que somos la gran cosa, pero no eres tú, es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Alábalo porque Él vive. Gloria a su nombre. Él pudo haber objetado e irse porque estaba en medio de un avivamiento. Aquí en Samaria yo soy la figura principal, hubiese dicho Felipe. Aquí yo soy el papá de los tomates. Aquí yo soy, mira cómo me tiene. Pero él nunca dijo eso. Sin embargo, Dios lo saca de ahí para que le dedicara tiempo a un solo hombre que iba camino a Etiopía. Este eunuco era un alto oficial, como dije antes, de los etíopes. Se encargaba de los tesoros de la reina y fue a Jerusalén. Pero ve lo que el Espíritu Santo comienza a hacer. Iba a Jerusalén a regresar justamente en el avivamiento de Samaria. También envió un ángel del Señor a hablarle a Felipe y darle instrucciones de levantarse y encontrarse con este hombre. Ya seguimos viendo el trabajo del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en el porvenir de la iglesia, en lo que Dios quiere para la iglesia. No había un estratega que pudiera ser, y no lo hay todavía, que pueda definir las cosas o hacer que nosotros podamos llevar a cabo nada con éxito mejor que el Espíritu Santo. Cuando tú encomiendas tu vida al Espíritu Santo de Dios, tenlo por seguro que vas a adquirir el éxito, vas a alcanzar el éxito en todo lo que emprendas, porque vas a ser dirigido por Dios mismo, mediante su Santo Espíritu. El versículo 28 nos dice, ¿me están siguiendo? Amén. Que el etíope venía leyendo una porción del profeta, ¿cuál? Isaías. Lo cual es significante. Esto es bastante relevante porque en ese tiempo solamente habían unos cuantos privilegiados que podían hacer esto. Solamente personas de mucho dinero podían adquirir un rollo. Y hoy día también. Todo el mundo tiene una Biblia, pero va a conseguir un pergamino. Eso solamente lo que lo pueden pagar aquellos que tienen esos grandes museos. Encontrarán un pergamino de estos. Amén. Pero el Señor, el Espíritu Santo ya venía trabajando con todo esto. En el próximo versículo, en el 29, si usted se fija, vemos que el Espíritu dirige a Felipe a percatarse de lo que el eunuco estaba leyendo.
Y Felipe, imagínese usted a Felipe, el hombre va en su carruaje. Y Felipe lo va alcanzando. ¿Cómo le hizo? En aquel entonces se acostumbraba a leer en voz alta. Hay dos hipótesis. Una, decían que leían en voz alta para poder entender. Recuerden que era de dónde era este hombre, Etiopía. ¿Y dónde queda Etiopía? En África. ¿Y qué idioma hablan? Otro que no es ni arameo, ni tampoco hebreo, ni judío, ni... Entonces, ni griego. Entonces, ¿qué hacía? Entonces él estaba tratando de entender. Parece que sí lo dominaba, pero lo que entender. Hay una hipótesis que dice que hablan en voz alta para lograr entender lo que leían. Y la otra hipótesis dice que lo hacían para memorizar lo que estaban leyendo. Cualquiera que las dos que sea, no tiene relevancia en este momento. Porque el punto es que el profeta escuchó lo que leía. Amén. Amén. ¿Quién hizo eso? Otra vez el Espíritu Santo comienza a trabajar porque tenía que saber qué es lo que estaba leyendo. ¿Y qué le dijo? Y le pregunta si entiendes lo que lees. El eunuco responde diciendo, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. ¿Y qué hizo? Seguidamente invitó a Felipe a que se sentara con él. En aquellos carros se recuerda que en esos carritos lo que cabían eran dos personas. El distinguido y un acompañante, si acaso. Era algo bien difícil. Y ya parece que el Espíritu Santo había obrado en la vida de este hombre, porque no solamente ya no era un intruso, ya no era alguien que estaba ahí de fisgón, ya no era alguien que estaba escuchando, sino que ahora era un invitado del eunuco a subirse a su carro para que le explicara la escritura. ¿Quién hace eso? Cuando tú vas por la calle y comienzas a hablarle a alguien de Jesús. El sábado llegaron otra vez tus testigos de que iba a la casa. Karina me dice, ¿quién son, papi? Y otra vez comencé yo, y yo estaba ahí y le digo, les hablé. Comenzaron a hablarme de su doctrina, de sus cosas. Y le dije acerca de Jesús. Y le dijo, sí, yo sé. Me dicen, ¿sabes que cuando tienes algún familiar que murió hace poco? Le digo, bueno, ¿pero tienes algún familiar que alguna vez se ha muerto? Sí, alguien en mi familia tiene que haberse muerto en algún momento, le digo. Entonces estas palabras para ti. Digo, ¿pero qué no? Aquí no se le ha muerto a alguien, pero alguien se me murió. Le digo, bueno. Le digo, bueno, me dice, y yo te quiero enseñar esta revista. Y comenzaron los hombres a decirme acerca de la revista. Le digo, yo no quiero ver esa revista. Me dice, ¿por qué no quieres ver la revista? Le digo, porque yo tengo algo mejor que esa revista. Se llama La Palabra de Dios. Pero es que esta revista te va a ilustrar de cómo hacer cuando pierdes un familiar. Le digo, es que la palabra de Dios dice que... Y comencé a hablarle acerca de la palabra de Dios y la resurrección. ¿Y quién es el de la resurrección y la vida? ¿Quién la da? Y comencé a hablarle de esto y me dice, ¡ay, qué bueno! Me dice, pero lee esta revista. Digo, no necesito esta revista, yo tengo la palabra de Dios. Pero es que perdí su familia. Le digo, sí, pero el Señor dice que algún día nos reuniremos, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros le seguiremos. Me dice, bueno, entonces nos vamos. Pero me comencé a meditar en esto. Dice, ¿por qué dice esto el pastor? Porque comencé a meditar que muchas veces nosotros obramos. Esa gente anda caminando, pero no anda ni con el Espíritu Santo ni con la palabra de Dios. No lo andan. Andan con una revistita que alguien escribió y anda sin el Espíritu. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? No sucede nada. Lo que van a hacer es a convencer un poco de gente de lo que ellos, su doctrina, de lo que están diciendo, pero no hay ningún cambio espiritual, porque no lo puede haber. Porque solamente es la palabra y el Espíritu el que te cambia, el que te transforma, no hay otro. Entonces comencé a pensar en esto. Digo, sí, Señor, nosotros somos malagradecidos porque sabemos de tu Santo Espíritu, conocemos tu palabra, lo que tu palabra dice, y no le damos la oportunidad al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Cuando tú vas y le hablas a alguien de Jesús, y esa persona toca la puerta de la casa, y esa persona lo primero dice, ¿testigo de Jehová? No, no somos testigos de Jehová. Así no fue el otro día que fuimos a evangelizar. No, no somos testigos de Jehová. Dice, qué bueno. Le digo, yo quiero hablarte acerca de Jesús.
yo quiero hablarte de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ah, perfecto. Y nos abrían la puerta de su casa y hasta un fresquito nos ofrecían. Pero eso no lo hago yo, no es porque yo era muy bonito, porque no lo soy. No era porque yo los podía convencer, es porque el Espíritu Santo iba adelante. Porque antes de salir ese día oramos. Porque hemos permanecido en ayuno y oración para ese día especial. Entonces, ¿quién iba delante de mí? El Espíritu Santo de Dios. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que estaba en medio de un avivamiento en Samaria. Había un derramamiento del Espíritu Santo en ese lugar. Y hablaban en lenguas, dice. Tremendo. Entonces él venía lleno. Y como estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios, le vino un ángel y le habló. Bueno, como estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, no hubo tiempo de razonar, simplemente de obedecer, porque estaba diciendo dirigido por el Espíritu Santo. Entonces todo lo que él hacía iba a ser guiado por el Espíritu. El Espíritu lo permitió que llegara cerca del etíope. El Espíritu Santo permitió de que él escuchara lo que el etíope decía. El Espíritu Santo permitió que el etíope lo invitara a sentarse con él en el carro. ¿Quién hizo eso? En aquel entonces, o sea, ¿por qué un etíope? En aquel entonces se creía que el último de la tierra era allá en África, allá donde vivía el etíope. Y eso no era algo reciente de ese movimiento en el tiempo de los apóstoles desde mucho antes ya había movimiento del Espíritu Santo. Ya había palabras siendo distribuidas por África desde 1000 años antes. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Salomón cuando llega la reina Saba y que le dice que eres... ¿De dónde es Saba? De esa misma región de África. Así creemos, nos encerramos, no, solamente Judea y... No, allá, hace 1000 años antes de que sucediera esto con el etíope. Y ahora este hombre viene ahí, ya tenía creencias. Dice que él venía a la ciudad, que no fue el etíope a la ciudad, a adorar. A pesar de que él no calificaba para nada para adorar. No calificaba. Primero era de color. Era un hombre negro. ¿De dónde son? ¿Cómo son los africanos? Negros. Después, segundo, no era judío. No había sido circuncidado. A ese pobre le fue peor. Entonces lo tomaban como incompleto. Y un incompleto no podía servir, no podía asistir al templo. Podía hacer algunas cositas, pero no podía. O sea que no calificaba para nada. Pero a este fue el que el Señor eligió para que él fuese a llevar esa palabra, porque después de ahí, cuando sigamos en el pasaje, no me voy a adelantar para que ustedes no se me apachurren. Amén. ¿Dónde estamos? No entiende las escrituras. El eunuco dice, no entendí. ¿Cómo fue el asunto? ¿Por qué? ¿Quién me, no quien me guíe? Invitó a Felipe a que se sentara con él, ¿verdad? El eunuco, ¿por qué no podía entender? Bendiciones. No podía entender porque era un impío. El eunuco no podía entender porque el hombre, dice la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, búsquelo por ahí. 1 Corintios, a la epístola a los Corintios, primera epístola a los Corintios. Ya me pasé. ¿Lo tienen? Amén. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién? El hombre natural. ¿Otra vez quién? El hombre natural. Porque para él son locura y no las puede entender, no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Aleluya. No puede, el hombre impío no puede entender.
Este hombre no tenía opción, él solamente la leía. Alguien que no conoce al Señor, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, que no sabe, no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, esa persona va a leer la Biblia, va a leer la palabra de Dios, pero no la va a entender. No la va a entender porque esa, para que sea completa, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien nos muestra la palabra, quien extiende la palabra y quien la hace atractiva para ti. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu simplemente son palabras. Amén. Pero es que hay tanta gente que dice: yo no leo la palabra porque me aburre. Te aburre porque no sos guiado por el Espíritu. Porque si fueses guiado por el Espíritu te va a guiar para que leas lo que tú necesitas leer y seas edificado y transformado. El pasaje de Isaías que estaba leyendo este hombre era Isaías 53, que todos lo conocemos. Habla del sacrificio de Cristo. El eunuco, según leímos, no sabía a quién se refería el pasaje, de lo cual Felipe le responde anunciándole el Evangelio en el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Aleluya. Con toda probabilidad Felipe le compartió el texto completo de Isaías 52 y 53. ¿A qué hace referencia? Al sacrificio de Cristo. Este texto habla del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío y del tremendo dolor y aflicción por la cual tuvo que pasar el maestro. Versículos 36 y 38 dicen: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos que el eunuco después entendió el pasaje que le leyó ¿quién? Felipe. Hermano pastor, porque ustedes me preguntan tanto para ver si están ahí todavía, pues si no tengo que decir amén para ver si me responden, pero como no quiere decir tanto amén, pues les pregunto, ¿verdad? Vemos que el eunuco después entendió el pasaje de Isaías. ¿Y qué pasó en el corazón del eunuco? Recibió convicción de pecado. El eunuco recibió convicción de pecado. Pero usted dirá: pero no acaba de decir que el eunuco no conocía. Había aceptado a Jesús, creyó, el Espíritu Santo lo reveló. ¿Y qué dice Romanos capítulo 10 versículo 17? Usted se lo sabe en memoria, pues yo lo voy a leer para que los que no se lo saben de memoria, que no digan que me lo inventé. Así que la fe es por el oír. ¿Y qué oyó este hombre? ¿Qué oyó este hombre? El oír la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿y qué es lo que estaba oyendo este eunuco? La palabra de Dios. Felipe le estaba redactando la palabra de Dios. Isaías 52 y 53. La efectividad del Evangelio no depende de nuestras habilidades, como lo dije anteriormente, sino del trabajo del Espíritu Santo. Aleluya. Si el Espíritu no aplica lo dicho al corazón del otro, no habrán frutos. Si el Espíritu Santo no habla al corazón de a quien nosotros le estamos hablando la palabra, no va a haber ningún fruto de arrepentimiento. No hay frutos, por más lindo que lo queramos poner. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Usted lo buscará después. Entiendo el texto. Convicción de pecado. El eunuco pone su fe en ¿quién? En Cristo. E inmediatamente expresó su deseo de ¿qué? De obedecerlo. Acabamos de leer, ¿verdad? Y ser bautizado. Algo que la palabra presenta como una obligación. Si creyó con todo su corazón y se arrepintió de todos sus pecados,
Eso dice la palabra, ¿verdad? Cuando Pedro predica su segundo sermón apostólico, él le dice a la multitud: arrepentidos y convertidos, porque para que tiempos de refrigerio puedan venir a vosotros. Consiguientemente ambos descendieron al agua. Y el eunuco le dijo: mira, ahí hay agua. No se sabe si era un riachuelo, si era un pozo, no se sabe con ciencia cierta qué es lo que había, pero había agua. Lo importante es que había agua, porque recuerde que a dónde lo mandó el Señor, a un lugar desierto. Pero encontró agua. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo provocó que hubiese agua ahí. ¿Por qué? Porque era necesario que el eunuco aprendiera de la manera correcta. Primero escuchar la palabra, sentir convicción de pecado, arrepentirse, aceptar al Señor Jesucristo en su corazón y ser bautizado. Entonces el eunuco iba con una escuela poderosa para donde iba. Se cree que el eunuco duraba 6 meses de viaje, 3 de ida y 3 de vuelta, desde su casa hasta Jerusalén. Aleluya. Y durante todo este lapso iba pasando por diferentes lugares, y no lo dice, pero ¿qué? Si el Señor lo llenó de tal forma que su boca no se podía callar, y era peor que Felipe. Felipe era un predicador que no se podía controlar. Había que agarrarlo, ponerle un bozal, y aún así seguía predicando. ¿Y qué es ese hombre al ver a su maestro? ¿Cómo era? Porque Felipe se convirtió en el maestro de este hombre. Fue predicando el evangelio por tantas partes, y de ahí viene que tantos hombres poderosos de la palabra que vemos en la Biblia y que vemos en la historia proceden de estos lugares de por allá de África. Otro día que tengamos más espacio podremos estudiar mejor esto. Y este pasaje es poderosísimo porque hay mucha tela que cortar, pero el tiempo aquí no alcanza para hacer tantas cosas. Entonces, en los versículos 39 al 40 se puede notar cómo el Espíritu de Dios sigue su tarea dirigiendo la evangelización del mundo. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Quién fue? ¿Fue Felipe? No, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se llevó a Felipe de manera sobrenatural a otra ciudad de nombre Azoto. ¿De dónde sacó eso, pastor? Léalo ahí. Cuando subieron del agua, ya bajaron al agua, fue bautizado. Subieron del agua, el Espíritu del Señor, que dice, arrebató a Felipe. ¿Quién fue el que lo arrebató? Mire, si usted o yo hubiésemos estado en esa circunstancia, estaremos pensando: Señor, me vas a sacar de este avivamiento que estoy yo aquí, es lo mejor, donde me dan comidita, me tratan bien, yo soy aquí el héroe de la película, el niño guapo de la movie, soy yo. Me vas a sacar de aquí y me vas a mandar allá al medio del desierto a hablarle a este hombre que... Y después de eso me monto en el carro y sigo en el carrito para allá, porque no pararon de caminar cuando estaban hablando, hasta que pararon para que se fuese a bautizar. Y todavía, ¿ahora qué hago? Me tengo que esperar en la guagua. Él me dijiste que está en el desierto, que al devolverme caminando, mándame un burro, un perro, algo, una chancha en la que yo me pueda montar para regresarme. Nunca dijo ni cuestionó nada. Ese hombre jamás dijo: Señor, y ahora... Y el Señor mandó un carruaje, de esos carruajes que el Señor manda. Y dice que el Señor, ¿qué dijo? El Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. Aleluya. Arrebató a Felipe. ¿Quién era Felipe? Un hombre como usted o como yo. Dice que el Espíritu el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Dice, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El Espíritu Santo no solamente había hecho eso en el eunuco, porque el eunuco no iba a él y solamente el que iba jalando el carrito. El eunuco era una comitiva. Recuerde que era un hombre importante. Seguramente iba comercial, seguramente llevaba hasta Jerusalén, iba y dejaba cosas allá y compraba otros productos y se los llevaba de regreso para su tierra. Seguramente iba lleno de gente, quizás 50, quizás 100, quizás 200 personas iban con él. No lo dice, pero al impactar al jefe, al impactar de esta manera al jefe,
iba a impactar a todos los que estaban a su alrededor. Y cada uno de ellos quizás después de eso, ok, ya sabes cómo se hace, entonces yo también me quiero bautizar. Y venía el otro, yo también me quiero bautizar. Y quizás cada uno de ellos se convirtió en un discípulo, en un evangelizador, en un predicador del evangelio, donde quiera que iban. No lo sabemos. Gloria a Dios. Ese era el propósito. Aleluya. Dios obra de una manera en la cual nosotros a veces no logramos entender. El Espíritu de Dios llevó a Felipe de manera sobrenatural, porque eso no es natural, ¿o sí? A otra ciudad de nombre Azoto. Yo recuerdo una vez que alguien dejó, porque estaba diciendo, dice ahí la palabra, y Felipe se encontró en Azoto, y una vez alguien dijo, porque es necesario que entendamos la palabra de Dios. Y dijo, en Felipe se encontraba en turbación, se encontraba enfermo, en una situación difícil, porque está en Azoto. No era que lo estaban azotando, hermano. Si leemos bien, dice, en la ciudad se llama Azoto. El Espíritu lo trasladó hasta esa ciudad de nombre Azoto. Alábalo, porque Él vive. Gloria a Dios. El texto explica que por donde quiera que Felipe pasaba, hacía algo, había algo en él. Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La realidad es que Felipe solamente estaba haciendo aquello por lo cual Dios lo llamó o nos salvó a hacer. Dios nos mandó a todos a hacer lo que Felipe estaba haciendo. Ser testigos de Él. ¿Cuántos son testigos? Amén. El Espíritu de Dios vino para dar testimonio de Jesús, para empoderarnos a hacer exactamente la misma cosa que hizo Felipe. ¿Usted me cree? Busque Juan capítulo 15. Usted no me creyó. Me volvieron a ver así como que. Juan 15, 26. El Señor a nosotros nos llamó con un fin. El Espíritu Santo obró en la vida de cada uno de nosotros con un propósito. ¿Lo tienen? Amén. Pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Diga, Espíritu Santo. Espíritu Santo. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros, ¿quiénes son vosotros? Es Félix, Priscila, Karina, Cristian, Elvira, todos nosotros seremos testigos. Daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea que no fue algo que le dio simplemente a algunos para que lo hiciesen. Es algo que, un mandato que el Señor nos dio a todos. Amén. Amén. Si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos vivir en la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a renunciar a lo que nosotros creemos que es bueno, a lo que nosotros creemos que es apto, que es sano. Porque muchas veces por no renunciar a lo que nosotros creemos que debe de ser, no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo que nos envía en su misión. Amén. No puedo creer en lo que yo veo, no puedo creer en lo que yo conozco, no puedo aferrarme a estas cosas. A lo que sí me tengo que aferrar es a la presencia del Espíritu Santo, a creerle al Señor, a escuchar la voz de Dios a través de su Santo Espíritu, para que Él me guíe a toda verdad. Para que esto tenga efecto en su vida, usted tiene que estar consciente de que usted va a ir en la dirección contraria a la cual usted quiere ir. Porque su vida solo quiere, usted, no tengo trazado lo que yo voy a hacer en mi vida, y yo voy aquí a hacer esto y esto y esto. Pero una vez que conocemos a Cristo, ya tú no mandas. Una
Una vez que tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, aceptaste que Él pagó tus pecados en la cruz, aceptaste que tú lo aceptaste a Él como tu Señor y Salvador, tu Señor, ya tú lo mandas. Amén. No, que es que yo me quiero ir. Me quiero ir. ¿Para dónde vas? Alguien me decía el otro día, hablaba con mi suegra, recuerda a mi suegra hablar. La linda mi suegra. Un aplauso a mi suegra, que es linda ella. Salado a Adán que no tuvo suegra. Le comentaba a mi suegra que la gente a veces lo empuja a uno y quiere que uno haga cosas que ellos creen que es lo correcto, pero no es la voluntad de Dios. Y hablábamos de todo un poco y hablamos de esto, de que cuando llegué a Costa Rica me decía, oye, ¿por qué usted no se queda? ¿Por qué usted no hace empezamos una iglesia? Pero ¿por qué no empezamos a hacer esto y hacemos lo otro? Él le digo yo, no, porque no es la voluntad de Dios. Si hubiese sido la voluntad de Dios, yo nunca hubiera podido salir de aquí. Si hubiese sido la voluntad de Dios, yo hace rato hubiera estado aquí, pero no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué no nos vamos para más al norte? Decíamos anoche. ¿Por qué no encontramos una iglesia allá donde la renta son 900 por un edificio increíble? $1,000, $900 por caben 500 personas. Porque Dios no me mandó allá al norte. El Señor no me mandó ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste. El Señor me trajo aquí. Aleluya. Donde todo es difícil, pero no es mía la obra, es del Señor. Amén. Donde el Espíritu Santo es el que guía, no el hombre. Y el Espíritu Santo es el que abre puertas y las cierra. Gloria a Dios. Esta gente aquí, que no me oiga, un secreto entre nosotros, creen que ellos están abriendo la puerta para nosotros. No son ellos, es el Señor a través de un Santo Espíritu que abre esa puerta para que nosotros estemos aquí. Amén. Y el día que el Señor decida hasta aquí, este lugar, nos iremos a un lugar mejor. Porque el Espíritu Santo de Dios jamás guía a su pueblo a destrucción o a flaqueza. Todo lo contrario. Amén. Amén. No te dejes guiar por tus propios pensamientos, ni de tu filosofía, ni lo que tú piensas, ni lo que tú crees que es correcto. No para guiar a tú mismo, ni para guiarte tú mismo, ni para guiar a tus hijos, ni para guiar tu casa, ni para guiar tu trabajo, ni para guiar tu vida, y mucho menos para intentar guiar la iglesia del Señor. Porque para todo eso, si eres hijo de Dios, si lo reconociste como tu Salvador, como tu Señor, entonces todo eso le corresponde al Espíritu Santo de Dios y no a ti. Alábalo, porque Él dice. Amén. Gloria a Dios. Si está de acuerdo conmigo, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Porque si no comienzan los ayes, si no comienzan, tú quieres ver que en tu vida hay un montón de ay. La Biblia habla de ayes. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, ¿por qué tengo tanta escasez en mi casa? Ay, ¿por qué es que estoy hasta el cuello de mis deudas? Porque el Espíritu Santo jamás te movió para que comprara una casa de $1,000,000. Porque el Espíritu Santo jamás te guió para que hiciese lo que estabas haciendo. Te moviste sin la voluntad de Dios. Buscaste parejas fuera de la voluntad de Dios. Hiciste lo que no tenías que haber hecho. Jamás le preguntaste al Espíritu Santo si era correcto o no. Te olvidaste que el Espíritu de Dios es tu GPS, es tu consolador, es el que te guía, es el que te ilustra, es el que te previene lo que va a suceder. Tú no necesitas una botellita que te diga, una esfera que te diga el futuro. El Espíritu Santo de Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, porque es Dios. Aleluya. Y muchas veces nos olvidamos de todo esto y comienzan a haber los problemas en la vida. Es que el Señor conoce mi vida, porque el Señor, ay Señor, es que tengo esta mujer o tengo este hombre que me tienen a mí. Ay Señor, es que es una tortura. Tú lo buscaste fuera de la voluntad de Dios. Entonces paga el precio. Es que estoy pelado. Mira que yo te doy un peso. Y cada vez me estoy más hundido. Dios no te permitió que hicieras esto, lo hiciste por tu propia voluntad. Ahora tienes que pagar el precio.
Amén. Pero gracias a Dios a esa gente, aquí nosotros no nos suceden esas cosas porque somos guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a ponernos en nuestros pies.